Muy buenas noches, mi nombre es Ricardo Jiménez. Voy a presentar lo que es el tema sobre signos vitales y dispositivos de monitoreo. Signos vitales representan aquel estado, ¿verdad? Interno de nuestro cuerpo, el estado hemodinámico de cómo se está comportando nuestro cuerpo de manera normal. Y estos incluyen lo que es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura, que estos vienen siendo lo más importante, ¿verdad? Es importante también verificar el estado mental del paciente, la saturación de oxígeno y la glucosa en sangre. Es importante la toma de signos vitales en situaciones críticas. O hace relevancia, porque por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente o un paciente que esté hablando y nosotros estemos tomando la frecuencia respiratoria, se va a ver alterada, ¿verdad? O si nosotros tenemos un paciente que tenga fístula porque se está haciendo diálisis en uno de los brazos, ya se nos va a limitar lo que es la toma de la presión arterial en ese brazo y se tendrá que recurrir a otros métodos. O que si el paciente la paciente tuvo un accidente, ¿verdad? Y nosotros vamos a tomarle el pulso, la frecuencia cardíaca, y ya no se le siente. Puede que este paciente esté en una parada cardiorrespiratoria. El pulso es más que todo aquella ritmicidad, ¿verdad? En la cual la sangre pasa por una arteria. Y se debe tomar en una superficie, la arteria sobre una superficie que esté blanda para poder palparla de manera adecuada. Y hay que tener en cuenta lo que es la frecuencia y la calidad, ¿verdad? La frecuencia de pulso se encuentra en 300, en un adulto entre 60 a 100 latidos por minuto, y esta misma puede representar que si se está por 100, arriba de 100, perdón, se puede considerar que este paciente tenga una taquicardia, o si está inferior a 60, una bradicardia, ¿verdad? Y ya dependiendo de eso puede verse o monitorearse lo que si se debe a algo fisiológico o algo patológico. Los factores que influyen, pues la edad, la condición física del paciente, si está haciendo ejercicio, si el paciente, cómo está la temperatura del paciente, o si el paciente se encuentra en estrés, ¿verdad? En algunos pacientes que realizan algún tipo de actividades, ¿verdad?, físicas como fútbol, nadadores, entre otros, ellos ya de por sí tienen una condición fisiológica en la cual el corazón está acostumbrado a tener frecuencias altas y durante el reposo bajas. En los rangos de la frecuencia cardíaca, en adultos va de 60 a 100, como ya había dicho. En adolescentes de 60 a 105, escolares 70 a 110, preescolares 80 a 120, niños de 1 a 3 años 80 a 130, y lo que son bebés o infantes que van de 6 a 12 meses, de 80 a 140, infantes que van 0 a 5 meses, de 90 a 140, y recién nacidos o neonatos de 120 a 160. Existen algunas cualidades, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar en los pacientes, o calidad de pulso, y unas posibles causas, ¿verdad? Si la calidad de pulso está rápida, regular y completa,
podemos ver que el paciente se puede tener miedo, puede estar en esfuerzo, tiene fiebre, se le subió la presión, o que esté en lo que es en la pérdida primarias de sangre. Si el pulso está rápido, regular y filiforme, puede estar en shock, ¿verdad? Y vamos a ver que las últimas pérdidas de sangre, es decir, que en los últimos momentos de pérdida sanguínea, también podemos buscar lo que es que el pulso esté lento, la calidad del pulso esté lento, que nos habla de que el paciente tenga alguna lesión, de que el paciente esté envenenado, de que el paciente esté drogado o que tenga algunos problemas de corazón o que ese paciente le falta oxígeno, que esto más que todo es en caso de niños. Y si no tiene pulso, pues el paciente puede estar en un arresto cardíaco, una parada cardíaca. La calidad del pulso hace referencia a que puede el paciente tener una ritmicidad y una fuerza. El pulso regular se caracteriza por tener intervalos constantes de latidos, mientras que uno irregular va y viene, va a estar así en intervalos donde puede estar rápido, donde puede estar lento, pero en cierto tiempo, en un minuto, puede estar rápido, lento o puede estar así fuerte o bajo, débil. En niños menores o igual a un año, ya se puede utilizar el pulso braquial como toma de la frecuencia, ¿verdad? Cuando ya nosotros no tengamos una frecuencia, ¿verdad?, a través de la periferia de los vasos arteriales distales, nosotros vamos a tener que recurrir a lo que es la toma de frecuencia cardíaca hacia el centro, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, ya con la carótida, la arteria carótida que se encuentra en nuestro cuello. Es preferible utilizar 3 dedos menos el pulgar. Se debe requerir presión, pero sutil, para no estimular a la persona, ¿verdad? Y a la hora de tomarlo, podemos usar la regla de 30 segundos, en lo cual en 30 segundos vamos a contar cuántos latidos hay y esa cantidad de latidos se va a multiplicar por 2. La respiración tiene una frecuencia y tiene calidad. En cuanto a la frecuencia, se habla que según la literatura que tenemos de 12 a 20, pero existen otras que van de otras literaturas que hacen referencia que va de 12 a 24. Eso según las literaturas. Pero es cierto que la frecuencia puede estar influenciada por factores como la edad, el sexo, el tamaño y el estado emocional. Cuando la frecuencia respiratoria esté por encima o por debajo, se puede administrar oxígeno y asistencia ventilatoria. La calidad de respiración se clasifica en normal, superficial y laboriosa o ruidosa. La respiración normal implica movimientos adecuados del pecho, abdomen, suele estar sin utilizar músculos accesorios. La calidad de respiración, podemos encontrar que nosotros podemos tener signos de dificultad respiratoria con lo que es a través de utilización de músculos accesorios, que si el paciente busca métodos como la retracción para obtener oxígeno o aumento del trabajo respiratorio y ensanchamientos de las fosas nasales. Y los sonidos que podemos encontrar: estridores, gruñidos al exhalar o jadeos. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es la tabla donde nos va a indicar los diferentes tipos de respiraciones, ¿verdad?
según la edad. En adultos, como dije, 2 a 20. En bebés, en adolescentes, perdón, va de 12 a 20 también. En escolares, 15 a 30. Preescolares, 20 a 30. En niños, 20 a 30. También infantes de 6 a 12 meses, 20 a 30. Infantes de 0 a 5 meses, 20 a 40. Si es un recién nacido o un neonato, pues de 30 a 50. Entonces, los sonidos respiratorios que podemos encontrar: ronquidos, que haya problemas de la vía aérea que esté bloqueada. Se debe realizar para ver si se puede sacar el objeto y trasladarse al hospital. Si el paciente se encuentra con sibilancias, ¿verdad? El problema puede ser una patología respiratoria como el asma o el EPOC, y que se le puede recomendar al paciente que se tome sus medicamentos y se le debe trasladar, ¿verdad? Si el paciente hace sonidos gurgujeantes, ¿verdad?, puede deberse a líquidos en las vías aéreas y se debe realizar la succión y transporte al hospital. Y si tiene sonidos ásperos al inhalar, ¿verdad?, como gorgoteos, podemos hablar de que tienen problemas médicos que se puedan tratar en el lugar y se debe transportar de inmediato. Entonces tenemos que la ritmicidad de la respiración en pacientes inconscientes, la observación de la respiración irregular debe ser reportada y documentada siempre. Para contar las respiraciones se debe efectuar, como dije anteriormente, en 30 segundos y multiplicarse por 2. Y como también se hace énfasis en que se realice o la toma más precisa tanto de la respiración como de la frecuencia cardíaca se realicen en un minuto como tal. Entonces la piel nosotros podemos encontrar piel cianótica, piel pálida, piel con amarillenta, que nos hacen referencia a que el paciente tenga algún tipo de problemas. Por ejemplo, si está cianótico, el paciente puede estar en una falta de oxígeno a nivel de lo que es la sangre. Si el paciente está pálido, indica que hay una mala circulación. Si el paciente está enrojecido, pues que esté expuesto al calor. O que si el paciente está de color amarillento, puede tener lo que es conocido como ictericia, que son problemas a nivel hepático. Entonces aquí vemos más que todo la temperatura y la condición de la piel. Entonces, si nosotros encontramos una piel fría y húmeda, podemos tener signos de shock, o el paciente puede estar en una ansiedad. Si está fría y mojada, el cuerpo está perdiendo calor. Si está fría y seca, está exposición al frío. Si está caliente y seca, fiebre alta, exposición al calor. Caliente mojada, fiebre alta, exposición al calor. Y si el paciente tiene la piel como de gallina, acompañada de temblores, castañeteo, de dientes, labios azules y pálidos, y piel pálida, el paciente puede tener escalofrío, puede tener enfermedades contagiosas, exposición al frío, dolor o miedo. Respecto a las pupilas deben estar reactivas a la luz, y cuando se oscurece se dilatan, cuando están al frente a la luz se contraen, ¿verdad? Normalmente las pupilas tienen un tamaño normal, ¿verdad? Cuando se hace la revisión pupilar o la examinación de las pupilas, se debe tapar un ojo y con el otro pues evaluarla con la luz. Y cualquier anomalía debe ser reportada. Con respecto a la apariencia de las pupilas, cuando están dilatadas, ¿verdad?, pues significa que el paciente tiene miedo, tiene pérdida de sangre, drogas, entre otros. Cuando están contraídas,
puede ser por drogas, narcóticos, y cuando están desiguales puede verse accidentes cerebrovasculares, es decir, se le considera anisocoria a esa desigualdad, es decir, que una pupila está más dilatada y la otra está más grande. Habla de que el paciente también puede tener lesiones en la cabeza, lesión ocular, ojo artificial, gotas oftálmicas conversables. Y si no están reactivas, pues esa droga, falta de oxígeno en el cerebro. Respecto a la presión arterial es la fuerza que ejerce en la sangre al pasar por los vasos arteriales. Entonces, esta misma se mide en dos valores, la presión sistólica y la presión diastólica. Los valores normales y anormales. Se dice que una presión arterial normal debe rondar entre los 90-60 como mínimo a 129, 89 para una presión arterial como tope máximo. Habla de hipertensión cuando supera los 140 sobre 90 milímetros y hipotensión cuando tiene una sistólica menor a 90. Existen diferentes métodos de medición por monitor de presión arterial, medición por el mismo efimomanómetro, ¿verdad? Y eso. Los métodos de ocultación, de medición, perdón, a través de ocultación y palpación. ¿Cómo se hace la ocultación? Se sienta el paciente, se le hacen las preguntas normales, que si no ha tomado algún tipo de medicamento, que si no ha tomado energizantes, bebidas, comido, tomado alcohol, etc. Se coloca el manguito. Ya para este tiempo debió haber estado sentado 5 a 10 minutos más o menos de reposo, colocando el manguito en el brazo superior, palpando la arteria braquial. Inflar el manguito hasta 30 milímetros de mercurio por encima del punto donde el pulso desaparece. Es decir, que si nosotros podemos llevar, o si sospechamos que un paciente tiene sufre de presión alta, de hipertensión, nos podemos ir a índices o números altos para poder tomar de manera más precisa lo que es la presión arterial. Se debe desinflar lentamente y escuchar los sonidos de Korotko, el cual el primer sonido me va a indicar la presión sistólica y el último la diastólica. Primero, como dice, presión sistólica, presión diastólica. La palpación de la presión arterial, a la hora de tomar presión arterial, se debe sentir el pulso radial o braquial, cualquiera de los dos, usado cuando hay demasiado ruido, es decir, nosotros estamos en una ambulancia, estamos en una calle donde está gritando muchas personas y no podemos usar el estetoscopio, tocará realizarlo a través del pulso. No es tan recomendado porque solamente determina la presión sistólica. La temperatura es importante, ya que con esta el personal puede determinar si el paciente tiene algún tipo de brote de gripe con la identificación de la fiebre. Las mediciones de la temperatura central refleja el calor interno del cuerpo. Los métodos de medición sería oral, rectal y axilar, y a través de termómetros electrónicos, termómetros de vidrio, de mercurio, como se le conoce, y termómetros timpánicos y de frente.
Las variaciones de la temperatura normal existe, ¿verdad? O se considera una temperatura normal entre los 37 grados, ¿verdad? Entre los 36.5 a 37.5 grados Celsius, lo normal. Por encima de eso puede ser una hipertermia, una febrícula y hasta fiebre. Por debajo una hipotermia, ¿verdad? Para terminar con el punto anterior. Entonces, cuando hablamos ya de saturación de oxígeno, como decíamos anteriormente, ya aquí no es un signo vital como tal, sino más bien algo que podemos tomar como signo para evaluación de un paciente, ¿verdad? La saturación mide la proporción de oxígeno en sangre a través de la luz de un dedo en el lóbulo de la oreja, etc. Un tipo especial, el oxímetro de monóxido de carbono, también mide el monóxido de carbono. Es útil para evaluar problemas respiratorios y efectuar el tratamiento. ¿Cómo podemos encontrar? Lo podemos ver rangos normales, más que todo de saturación de oxígeno. Cuando la saturación de oxígeno se encuentra entre 96 y 100, se considera normal. Cuando esté entre 91 y 95, la hipoxia leve, 86 a 90, hipoxia moderada, igual o mayor a 85%, hipoxia severa. Se debe administrar oxígeno en caso de hipoxia sin esperar lecturas precisas. ¿Por qué? Porque no sabemos si nuestro paciente puede mejorar o empeorar. También hay que considerar aquí que existen pacientes con enfermedades respiratorias que ellos van a saturar más bajo, y no quiere decir que se le deba administrar oxigenoterapia a flujos altos. También existe algunas precauciones, como ejemplo en estado de shock, el paciente hipotérmicos como monóxido de carbono en sangre, fumadores crónicos, como dije, y ciertos envenenamientos. Son precauciones, movimientos excesivos, las pacientes femeninas que usan esmaltes de uñas, ¿verdad? Y verificar regularmente la precisión y el estado del dispositivo. ¿Cómo se realiza? Se conecta el sensor al monitor, se coloca un dedo, se enciende y se verifica la frecuencia. Reposicionar si hay señales deficientes y verificar la lectura cada 5 minutos durante el control de los signos vitales. La medición de glucosa en sangre, ¿verdad? Es otro indicativo, no signo vital. La importancia de su uso, porque existen avances en diabetes, ¿verdad? Los medidores de glucosa en sangre portátiles son confiables y de bajo costo y han mejorado el manejo de la diabetes. Portabilidad y facilidad, estos dispositivos son fáciles de usar y se puede llevar en una ambulancia. Monitoreo de la glucosa en pacientes diabéticos. Según la frecuencia, las personas con diabetes miden su glucosa en sangre al menos una vez al día, a veces hasta 6 veces al día. Motivación, mantener niveles de glucosa cercanos al normal, reduce complicaciones relacionadas con diabetes. ¿Qué es importante aquí? Que en países, ¿verdad?, se considera el monitoreo de glucosa como una medida no autorizada para un personal paramédico. Y que se debe consultar, ¿verdad?, con el protocolo, con un médico para realizar esto.
Y ¿verdad? Es importante, o considero yo, que a la hora de tomar una muestra de glucosa, perdón, no se le debe negar a un paciente, porque muchas veces no puede dar nos pueden llevar a un posible diagnóstico erróneo sin haber tomado lo que es la glucosa. Medidores de pacientes. Generalmente no se deben usar los medidores, ¿verdad? Debido a variaciones de positivo, posibles problemas de calibración al almacenamiento de tira. ¿Cómo se hace? Se prepara el dispositivo, se prepara la tira y la lanceta. Se limpia el dedo con alcohol, con un algodón con alcohol. Se realiza la punción, ¿verdad? Y obtenemos una gota de sangre apretando el dedo. Si no sale rápido, aplicar la sangre sobre la lanceta y esperar la lectura del medidor. Los niveles normales y de precisión. Rango normal va de 60 a 80 milímetros por decilitro y no más de 120 a 140 milímetros por decilitro. Aquí tenemos más que todo pues los pasos a seguir de la medición de el azúcar. Como ven, la paramédico está preparando todos los utensilios. Aquí se limpia lo que es el dedo con una funda, con algodón de azúcar, algodón con alcohol. Se realiza la punción. Es mejor realizarse a los costados de los dedos porque duele menos. Entonces se coloca el dedo donde se realizó el pinchazo y se aprieta un poquito en el caso de que no salga, ¿verdad? Y ya ahora, entonces sería ahora, por último, verificar el glucómetro para ver cómo está la medición del azúcar en sangre, ¿verdad? Como resumen, más de todo, pues los signos vitales son importantes, son una clave importante en el personal médico y paramédico porque nos dan una impresión diagnóstica, una clínica de cómo está el paciente y de cómo se debe tratar de forma precisa y también tener en cuenta aspectos como los de cuándo se le va a administrar un medicamento, cómo va a reaccionar el paciente a diferentes soluciones, entre otras cosas. Y que el monitor, ¿verdad? Es importante, los dispositivos de monitoreo son importantes porque nos hacen reducir el tiempo, ¿verdad? De toma de signos vitales y mejora lo que es el monitoreo como tal, ¿verdad? Preciso de los pacientes, siempre y cuando se tenga lo que es el adecuado reparamiento del mismo, ¿verdad? Eso sería todo. Muchas gracias.